Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Diego Giuliano, que es el vicedirector de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a nivel nacional, y además muy conocido en la provincia de Santa Fe, concejal de la ciudad de Rosario, un dirigente de muchos años. Además, profesor en la universidad. El doctor Diego Giuliano, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto grande saludarlo, Darío, a usted y a toda la audiencia. Bueno, hay varios temas, doctor, para hablar. Primero porque ustedes, entre otras cosas, son los que regulan, los que controlan el tema del transporte de cargas, el transporte de pasajeros de larga distancia. La pregunta de mucha gente que no puede viajar porque están en este momento en la cuarentena, ¿cuáles son las posibilidades de que esto se reanude o cuáles son las etapas previas para que se reanude el transporte de larga distancia? La verdad, Darío, que los argentinos todos hemos hecho un enorme esfuerzo para que esta cuarentena, este aislamiento social y obligatorio y de carácter preventivo sea eficaz. Y el transporte es quizá uno de los ámbitos de mayor cuidado en este tema. No solo el transporte de pasajeros, que es obviamente en donde la situación de proximidad entre las personas puede ser un vehículo de contagio, sino también lo que fue la carga. Desde el primer día, el ministro Meoni y todas las autoridades nacionales le pusieron el acento al transporte de cargas y a las condiciones sanitarias que tiene que tener el transporte de cargas, porque el camión es fundamentalmente abastecimiento, aprovisionar a las ciudades, a las localidades, a las comunas, salud, todo lo que es elementos de salud, seguridad, es decir, le hemos puesto una atención fuerte creando los corredores sanitarios en materia de transporte, en el transporte de cargas, y el Ministerio junto con la CNRT firmamos un convenio con YPF para poder sostener una red nacional de atención y de protección sanitaria de los transportistas en la Argentina. 226 estaciones de servicio que se acondicionaron o que se prepararon para recibir a los transportistas y para darle condiciones mínimas de alimentación, de sanidad. Esto en cuanto al transporte de cargas, que no paró nunca. Claro. No paró nunca. Ahora, ahí tenemos una cosita, porque ahí tenemos el transporte de carga, sobre todo el tránsito internacional, que en la provincia de Santa Fe tenemos la 34, la 11. Está bien que hay mucho del tránsito de Brasil que viene por la 14, que no está en Santa Fe, pero tenemos mucho tránsito por la 11 y por la 34. Los que vienen de Paraguay, de Brasil, los que van a Chile. ¿Y qué pasa con el control de esa carga? Bien, ahí el transporte internacional de carga está autorizado especialmente por el Ministerio de Transporte, son empresas habilitadas para eso y además tienen los controles sanitarios propios de las fronteras y los controles que CNRT y otras, en este caso autoridades provinciales, con las cuales trabajamos muy coordinadamente en estos temas, hemos podido realizar a lo ancho y a lo largo del país. Por supuesto que es un tema a considerar. ¿Por qué? Porque hay un protocolo especial para el transporte de cargas que tiene que ver primero con condiciones sanitarias mínimas que se relacionan con esto. El transportista tiene que ser una persona que no esté dentro de los grupos de riesgo, se establecen medidas higiénicas fundamentales que tienen que ver con provisión de alcohol, que tienen que ver con ventilación, que tienen que ver con los utensilios que se usan en el ámbito del transporte de cargas. Esto ha sido todo un protocolo que hemos seguido en el caso de todo el país para el transporte interno e internacional de cargas. Más la red de estaciones de servicio ha sido una herramienta fundamental para que justamente el transporte de cargas sea lo que tiene que ser, ¿no? Vehículo de aprovisionamiento y no del virus, este virus tan tramposo que nos está realmente poniendo en jaque en todo el mundo. Es un virus tramposo, le digo, porque es un virus que aparece después de 14 días, porque puede tener una presencia en una persona asintomática y contagia. Si estamos frente a un desafío muy grande, y esto en el ámbito del transporte también se direccionó desde el 19 de marzo a la noche, 20 de marzo 0 hora, en lo que tiene que ver con la suspensión del transporte automotor de pasajeros de larga distancia. Ahora, bueno, y justamente con el transporte de larga distancia,
¿cuáles son los recaudos o qué están estudiando ustedes para el día que se reactive este transporte? Cuando usted ve un colectivo, un micro en la ruta argentina, en cualquier ruta argentina, es porque o está trasladando expatriados o repatriados, es decir, personas que van y vienen, son argentinos que vienen de países extranjeros o son extranjeros que vuelven a sus países, por un lado. Si no, va a encontrar usted los trabajadores esenciales, que son también quienes hoy pueden utilizar este tipo de transporte automotor, o en su defecto tiene que ver con situaciones muy especiales, transportes que tienen que ver con lo sanitario. Es decir, son esas las modalidades autorizadas. En el caso del transporte que se llama de oferta libre, que son las combis, en sus diferentes modalidades, hemos sacado hace 2 días un protocolo especial justamente para habilitar esa manera de aumentar la oferta. Es decir, se trata de aumentar la oferta de transporte para que no haya amontonamiento, para que no haya, o para que haya formas alternativas de utilizar el transporte público también. Entonces, en el caso de la oferta libre, hay, por ejemplo, una ocupación del 60% autorizada, solamente del 60%. Se le quitan todo lo que son las cortinas, los visillos, para que no sean lugares en donde pueda quedarse el virus. Y estas son las medidas fundamentales. En el caso de, digamos, la vuelta, como usted bien dice, ¿cómo volvemos? Entrar en un aislamiento es posible y los argentinos hemos hecho un gran sacrificio y lo hemos logrado, el aislamiento social y preventivo, hubo muy pocas excepciones y hemos logrado también el objetivo de aplanar esa curva del virus que pone en jaque al sistema de salud si no está con esa previsión. Eso se ha logrado siempre parcialmente porque esto nunca termina rápido, esto es totalmente flexible. Pero le digo, para volver hay que tratar de ocuparnos de un paradigma distinto al paradigma clásico, que era subir gente al colectivo. Todo el transporte se dedicaba a subir gente al colectivo, a usar el transporte público. Hoy estamos pensando en lo inverso. Estamos tratando de que no haya ni amontonamiento ni aglomeración en el transporte público. Por lo tanto, el trabajo es ese. El gran desafío hoy de las políticas de transporte nacionales son esas. Y lo estamos haciendo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en los últimos tiempos uno ha observado que la utilización del transporte público ha bajado mucho. Un día, digo en las ciudades, digo en el área metropolitana de Buenos Aires, un día sin pandemia, si usted lo pone como un 100%, si usted lo compara con un día con pandemia, estamos hablando del 18% de utilización del transporte. Entonces hay que aumentar la oferta, hay que tratar de cumplir las reglas de seguridad que tienen que ver con el aislamiento del chofer, la protección del trabajador del transporte es fundamental, aislamiento, barbijo y todo lo que significa el uso exclusivo de la puerta delantera, por ejemplo, de los micros. Claro. Y luego viene toda la parte trasera. Pero para que quede claro, Darío, hoy no tenemos transporte de larga distancia en la Argentina autorizado, salvo las excepciones que yo le comentaba. La vuelta es con muchas medidas de control sanitario y en el caso de la oferta libre, solamente la ocupación del 60% como máximo de la capacidad del vehículo. Doctor Giuliano, muchísimas gracias por su tiempo.